Ok, se inicia. Pues bienvenidos todos. Vamos a iniciar y vamos a empezar con la fracción 11, cuando establece aquí que se deduzca el tema de gasto de previsión social. Pues lo primero que tenemos que hacer es analizar la definición de previsión social. Fíjense que es algo muy interesante, porque el artículo 7º, penúltimo párrafo de la Ley de Impuestos sobre la Renta, te establece la definición para efectos de la Ley de Impuestos sobre la Renta, perdón, qué son los gastos de previsión social o qué se considera previsión social. Y bueno, lo primero que tenemos que ver es que la previsión social, como lo establece aquí, es cuando son todas aquellas erogaciones efectuadas por los patrones a favor de sus trabajadores o de los socios o de miembros de sociedades cooperativas. Entonces, aquí esta división que hace la misma norma, la norma jurídica fiscal, establece que la previsión social se la puedo dar a trabajadores, socios y miembros de sociedades cooperativas. Si yo me pongo a pensar, entonces, ¿qué tipo de sociedades pueden tener previsión social? Atendiendo a la definición de socios, pues te pudiera decir que son los socios de una sociedad civil, los de una responsabilidad limitada, que se le llaman todavía socios, los de una SA no, porque ahí se les denomina accionistas. Y a los miembros de las sociedades cooperativas, que son los que afortunadamente están dentro y que tienen una parte especial en lo que es la cooperativa, ¿no? Dice que tenga con el objeto de satisfacer ciertas contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de dichos trabajadores, tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permita el mejoramiento de su calidad de vida y en la de su familia. O sea, la idea de la previsión social es, primero, que el objetivo primordial de esa previsión social, lo que le vayas a dar, siempre vaya con la intención de satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, que hoy día hay muchas necesidades presentes. Y obviamente la previsión social tiene que llegar no tanto al trabajador, sino que tiene que beneficiar hasta toda su familia. Toda la familia también tiene que verse beneficiada por la previsión social. Entonces siempre va a haber, dice que hay normas que tienen que ser este tipo de beneficios, sean para una superación física, social y económica o cultural. Luego entonces vemos pues que aquí el artículo 25 de la Convención Interamericana, déjenme que los ubico de manera rápida, el 25 del Pacto de San José, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, ¿sí? Que le asegure a su familia, o sea, la familia, tanto a él como a su familia, la salud, el bienestar, la alimentación, la especial alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios. Tienen asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, de enfermedad, invalidez, viudez, vejez y entre otros casos la pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. Eso es lo que establece el artículo 25.1, ¿no? El 25.2 dice la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todo niño nacido en matrimonio fuera del mismo tiene el derecho a igual protección contra los seguros, contra la protección social, perdón. Entonces, todo es en concatenación al 25, los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto de San José también, 25.1. Ahí tienes una gama de información que te puede ser tendiente a utilizar para efectos de la deducción de la previsión social. Ahora bien, hay reglas. Las reglas están establecidas, obviamente, para el trabajador, que están dentro del artículo 93, y hay reglas para el patrón, que son las que están aquí.
¿Y cuáles son las reglas del patrón? Pues primero que nada, el artículo 27, fracción 11, te establece que los gastos de previsión social se tienen que otorgar de manera general. O sea, tiene que ser general. Oye, yo le puedo dar a todos los trabajadores, pero puedo poner ciertas regulaciones o regulaciones para accederla, pero está para todos. Por ejemplo, vamos a dar, no sé, el bono de una licuadora a todos los trabajadores que estén casados. O sea, es para todos los trabajadores. ¿Cuál es la parte restrictiva? Pudieran decir, oye, pues ya lo está restringiendo a que estén casados. Bueno, pues estás casado, tienes el bono de la licuadora. Si no estás casado, pues no. Pero es para todos, ¿eh? O sea, igual no nadie dice que no te puedas casar después. Entonces, esa es la parte que estamos viendo, ¿no? Ahora, en el caso de quien recibe, la finalidad de que la previsión social, en este caso para el que la recibe, es porque debe estar y porque va a estar exenta. Entonces aquí, para el trabajador, el artículo 93 en su fracción, hay fracciones ahí específicas que tienen que ver con las prestaciones que son de salario mínimo, y que hay una restricción a aquellas prestaciones adicionales de salario mínimo. Acuérdense que los de salario mínimo, pues obviamente el tiempo extraordinario y demás que no excedan la parte de las reglas laborales, acuérdense, son tres horas, 3 veces a la semana, pues estará totalmente exenta del impuesto sobre la renta, pero aquellos que ganen más del salario mínimo, pues tenemos ahí un caso en el que pues ellos, buenas tardes Blanca, en el que ellos pues van a tener esa restricción de que solamente el 50% vas a tener, es que eso sería una parte que no pagaría impuestos, ¿no? Ahora bien, este mismo tema va pegado con el artículo 28, fracción 30. ¿Por qué va pegado con la fracción 30 del artículo 28? Simple y sencillamente porque en el artículo 28, fracción 30, te establece que cuando los pagos sean a su vez, o sea, no serán deducibles, cuando los pagos sean a su vez ingresos exentos a los trabajadores. Y aquí es donde viene la temática. ¿Cuáles son los ingresos exentos que establece, obviamente, a los trabajadores? Buenas tardes, Oscar. Gracias. ¿Cuáles son los ingresos exentos que manejan los trabajadores? Porque si analizamos el 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, establece que no se pagarán el impuesto sobre la renta en los siguientes, por la obtención de los siguientes ingresos. Y hay un criterio por ahí que habla de la no sujeción y del ingreso exento. ¿Cuáles son las dos vertientes en esta situación, no? Una cosa es el ingreso exento y otra cosa es el no sujeto de un impuesto. Y en esta parte vemos pues que muchas de las situaciones que se colman dentro del 2830 cuando habla del ingreso exento y que va a tener una deducción parcial y que solamente va a poder deducir el 53, no, sí, el 53%, si la memoria no me falla, el 53% va a ser deducible y el 47% no es deducible, pues entonces viene esa situación que es un ingreso exento. ¿O cuáles serían los ingresos exentos? Luego entonces hay que analizar cada una de las fracciones del artículo 93 y en la fracción donde hable de una prestación que tendrá como parte exenta, pues ahí es donde tú vas a aplicar esa disposición del 2830. Sin embargo, el penúltimo párrafo del artículo 93 te establece específicamente que la exención aplicable a los ingresos obtenidos por prestaciones de previsión social, es decir, que la previsión social es considerada un ingreso exento, por lo tanto, tendría o sea, por lo tanto, cabe dentro del artículo 28, fracción 30 y va a ser deducible parcialmente, ¿no?
O sea, no podría ser un no deducible. Entonces, vemos pues que aquí hay que concatenar cada una de las fracciones y cada una de las situaciones en las que puedes estar o puedes tener esa parte. Ahora bien, les muestro este criterio que ya trae unos años, de 2012, aunque es una tesis aislada, pero no deja de ser una situación que está ahí, pues que está ahí pendiente, ¿no? Ayuda por concepto denominado alto costo de vida al trabajador. Este concepto que se utilizó en algún momento dado, el alto costo de vida, y específicamente en las ciudades de las grandes urbes como Monterrey, fue una de ellas, se le empezó a dar al trabajador este tipo de concepto, de previsión social por alto costo de vida. Y obviamente al constituir una prestación análoga a lo que es la previsión social, este criterio establece pues que puedes aplicarlo como parte de la previsión social, pero se lo tendrías que dar a todos con cierta restricción, y específicamente dice que se considerará un ingreso exento como tal, ¿no? Y cumpliendo con las reglas, ¿no? Que sea de manera general y que beneficie no tanto al trabajador, sino también a toda su familia, ¿no? Entonces, pues esto es otro concepto que ustedes pueden tener en su nómina sin que haya tanta situación que los pudiera afectar. No sé si hay alguna pregunta o duda hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Maestro, Bueno, parece que no hay nada. Vámonos a la fracción 12. La fracción 12 del artículo 27 habla de los seguros o pago de primas de seguros o fianzas que se haga conforme a la ley de la materia y correspondan a conceptos que esta ley señale como deducible, o que se trate de leyes que establezca obligación de contratarlos, siempre que, tratándose los seguros durante la vigencia de la póliza, no se otorguen préstamos a persona alguna por parte de la aseguradora, una garantía de la suma asegurada, de las primas pagadas o las reservas matemáticas. Bueno, ¿de qué está hablando esta fracción? No sé si han escuchado del seguro del hombre clave. El seguro de hombre clave ha sido o fue en su momento, una de las deducciones interesantes que se ha aplicado a ciertos sectores de las de empresas, en donde, por ejemplo, en una empresa que se dedicaba a la elaboración de las máscaras, que son pues algo muy especializado, que solamente una persona con cierto talento tiene la forma para hacer esas máscaras, ese tipo de máscaras. Y al final del camino, pues vemos cómo esta empresa utiliza esta figura, porque si esa persona llegase a fallecer o llegase a faltar en la empresa, pues la empresa deja de ser. Él es el que tiene el talento, pues, para seguir que la empresa que elabora ese tipo de máscaras especiales, pues, pudiera seguir funcionando. Por lo tanto, se contrató en su momento un seguro de hombre clave, la empresa lo pagaba y lo hacía totalmente deducible, 100% deducible, pero tenía que cumplir ciertos requisitos. Y como vemos aquí, el objetivo del seguro de hombre clave es proveer recursos económicos a una empresa personal para reparar la pérdida de un colaborador, ya sea también puede ser un socio, un accionista, que es considerado clave para la generación de utilidades. Y ahora con el tema del beneficio económico esperado, ¿no? Dice, por dicha indemnización, por la pérdida del hombre clave, puede ser utilizada en las siguientes actividades: capacitación de un posible reemplazo, incremento en la oferta salarial o de prestación de la vacante, afrontar financieramente las posibles bajas de ventas o problemas en la producción, inversión en programas de atracción de talentos, inversión en tecnología
que permita resarcir dichas pérdidas, o sea, son una serie de cosas, ¿no? Bueno, hay varias empresas que trabajan como AXA, GNP, todas tienen su paquete, pero la idea es que con este seguro tú haya un respaldo, de alguna manera un respaldo financiero para resarcir la pérdida económica que implicaría ese funcionario clave en la empresa. Y aquí hay que tener mucho cuidado con esta deducción o con este tipo de temas, ¿no? Porque primero veremos, tienes que analizar cuál es la relación, o sea, el beneficio especial de esta persona. Tienes que medir qué pasa si ella deja de trabajar o no, ahora con tanto temas de COVID y demás, qué puede afectarle a la empresa que esta persona falte, y ya con ello, pues ya vamos a tener un estudio en ese sentido para poder soportar el tema de la famosa razón de negocio, porque hay que analizar el beneficio económico esperado de esa persona que tiene una actividad o tiene una parte clave en la empresa para esos efectos, ¿no? Ahora bien, hay una libertad económica para desarrollar al sucesor interno o externo que cuente con habilidades, experiencia y conocimiento que se requiere para cubrir dicho puesto, sí, porque con el dinero que se esté guardando, obviamente, pues va a haber esa parte, o sea, ese dinero va a tener, se va a poder invertir en ello. Y el beneficio es que el seguro, la prima es 100% deducible. Entonces, la empresa dice, para obtener el beneficio fiscal se requiere que la empresa sea contratante y quien pague el seguro. El asegurado sea hombre clave. O sea, esto es importante, que sí realmente sea un hombre clave. El beneficiario sea el propio contratante y con carácter irrevocable. El plazo que no tiene que ser mayor a 20 años y la prima pueda ser nivelada. No se otorguen préstamos. ¿Por qué? Porque la misma disposición establece que no se pueden otorgar préstamos, ni lo puedes utilizar como garantía, ¿no? El asegurado tenga una relación de trabajo con la empresa o sea socio industrial. Si es socio industrial, sí puede estar ahí, ¿no? Por la característica del socio industrial. Y el contratante acumulará los ingresos del importe pagado por la indemnización o del rescate de la póliza, ¿no? Y hay que cumplir con todos y cada uno de los requisitos que establece, el artículo 51 del reglamento. El 51 del reglamento, que es en el tema de los seguros, que establece pues que los pagos no puede ser mayor de 20 años, tiene que ser la prima nivelada, lo que establece aquí la aseguradora. El asegurado tiene que tener una relación de trabajo, en la que está aquí. El contribuyente debe reunir la calidad de contratante y beneficiario irrevocable, que es lo que viene aquí. Y en caso de terminación de seguro, la póliza sea rescatada y el contribuyente acumulará en sus ingresos el importe del rescate del ejercicio en el que ocurra, ¿no? Entonces, es una estrategia que todavía sigue vigente, no ha cambiado, puede funcionar, pero la parte más fina de todo esto no tanto es el contrato del seguro, sino la actividad del hombre clave. Esa es la parte más fina de todo esto, ¿no? Entonces, imagínate un plan de seguros a 20 años, moneda URIs, hombre de 40 años, fumador, no hay un fallecimiento de 350,000 UDIs, invalidez por 350,000 UDIs, prima anual 3,658 UDIs, lo cual puedes hacerlo deducible al 100%. ¿Qué se hacía con la anterioridad a todo esto? Con la anterioridad a todo esto, lo que se hacía es que se contrataban seguros en el extranjero, se, se hacían la parte de seguros en el extranjero de hombres clave. La ley de seguros sí te lo permitía, se llevaba la lana, se le pagaba a una, este, a una sociedad, una AC con objeto de cámara. Esta AC con objeto de cámara contrataba una aseguradora externa. Esta AC con objeto de cámara manejaba el dinero de este tipo de seguros
los traspasaba al otro lado, a Estados Unidos, y allá compraban la póliza de seguros, se depositaban en una cuenta, y cuando llegaba el tiempo de los veintitantos años, que era lo que se hacía un año antes, se sacaba el dinero, se ponía en un fideicomiso y obviamente se dejaba como fideicomiso hereditario, entonces el dinero nunca pagaba los impuestos, ¿no? ¿Qué pasó? Corrigen la ley la ley de seguros y ya no se puede hacer eso. Sí, ya no se puede hacer eso, sino que se va a hacer así, normalito como está. Entonces, ¿podemos hacer lo mismo? Sí, nada más que a la hora de sacarlo en el extranjero, la lana, pues va a tener que acumular los ingresos, ¿no? Digo, para que lo tengan en cuenta, sí se puede hacer, podemos seguir haciendo eso, pero ya no como uno quisiera, ¿no? Muy bien. Vámonos a la 13, fracción 13. La fracción 13, que es la adquisición, costos de adquisición declarados y los intereses que deriven de créditos recibidos por el contribuyente. Y aquí hay que poner de suma atención. ¿Por qué? Porque hay que concatenar en el caso de los créditos que reciban los contribuyentes. Hay que ver el tema de los intereses, el tema de los intereses y de los costos de adquisición de los bienes. ¿Por qué? Porque si esos precios no están a valor de mercado, vamos a tener un problema porque la autoridad podrá en todo caso con sus peritos, con los que tengan registrados, poder evaluar las mercancías y llegar a un precio valor de mercado y que a su vez, si excede lo que tú tienes registrado en contabilidad, a lo que ellos determinen, aunque tú también tienes el derecho de defenderte y tener tu perito y saber que los precios están a costos de valor mercado. Luego entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede aquí es que muchas empresas del ramo importador tienen este problema, que muchos de sus productos no realizan correctamente bien los costos, no están validando toda esa información y ¿qué es lo que pasa? Pues viene el problema de, vienen los problemas de de la no deducibilidad y no se ha dado cuenta la autoridad, ¿eh? No se ha dado cuenta la autoridad de esto. Entonces, el día que se dé cuenta, la autoridad está muy enfocada en las partes relacionadas, pero no está enfocada en las operaciones entre las partes independientes. Que si bien es cierto, me dices, o sea, un ejemplo, ¿no? Es una botella de agua que, que si otra persona me dice cuánto vende la botella de agua, te la venden 100 pesos. Pero, oye, pero esta botella de agua en el mercado no vale ni 10 pesos. ¿Cómo que vas a pagar 100 pesos? Pero si la otra persona está de acuerdo a que esto valga 100 pesos y está dispuesto a pagarlo, lo paga. Pues entonces aquí la disposición es, cuando vayas a deducir, voy a analizar o puedo analizar costos de adquisición declarados y si no están de acuerdo a lo que dice el mercado, el precio de mercado, el excedente no va a ser deducible, no será deducible. Aquí lo dice, no será deducible, o sea, faltarías a un requisito, no podrías deducirlo. Entonces, sí es de mucho cuidado en las transacciones que se hagan entre partes relacionadas ficticias. ¿Por qué partes relacionadas ficticias? Porque si bien es cierto, hay empresas que aunque los socios no son los mismos, sabemos que los socios de una empresa controlan esa empresa, porque los socios que están acá o pueden ser sus hijos o pueden ser sus nietos, quién sabe, ¿no? ¿Quién puede ser? Y a ellos pues los mueven acá, o sea, factúrame o mándame esto, etcétera, y ponen los precios que te estoy diciendo. Eso es un peligro, ¿no? Eso sí es peligroso, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con estos detalles, porque si no, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a suceder que vamos a tener muchos problemas vamos a tener muchos problemas a la hora de hacer reducción de intereses y de adquisición y de costos de adquisición, tanto bienes, en este caso son de bienes. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos, por eso platicaba ayer con una persona que tenemos que ser cuidadosos con ese tema de la materialidad porque
uno de los temas que no se está observando dentro de ese cúmulo de información es el tema de los valores de mercado de las transacciones. Todos nos vamos con la finta de que debe de tener una orden de compra, que entra para allá, que entra para acá, pero no se han dado cuenta el costo de adquisición de esa mercancía. ¿Sí? El costo de adquisición de la mercancía que tiene que estar a valor de mercado. Y por lo tanto, la autoridad puede rebatir esa parte. Lo ha hecho, ha utilizado un mecanismo que probablemente no es el más ortodoxo, como es el famoso 69, pero lo ha hecho de alguna manera. Entonces, sí es importante todas estas cosas, ¿no? Sí es importante todas esas cosas que debemos de estar alerta con todo eso. Y más con los contratos de créditos mercantiles, que a veces pareciera que es crédito del socio, ¿no? Y el que acuérdense que los contratos de crédito mercantil, pues se tienen que aplicar al objeto que es de acuerdo al contrato, perdón, debe ser aplicado a la empresa, ¿no? Así es que esa es algo muy interesante que pues, todos nosotros tenemos que estar muy alertas, ¿no? La 14, que viene siendo la adquisición de mercancías de importación. Bueno, el tema de las mercancías de importación, o que es mercancía que está importada, debe de cumplir con todos los requisitos que establece la ley aduanera en lo correspondiente. ¿Y cuál va a ser el costo de adquisición de esa mercancía que se introduce, la que aparece en el pedimento de importación, el declarado en el pedimento de importación? Nada más aquí hay que cuidar el tema aduanero. ¿Por qué? Porque acuérdense que ciertos productos en la aduana tienen un costo que llaman costos estimados. Y entonces, ¿en dónde te afectaría todo eso? En este caso, la dirección de aduanas, que depende del SAT, establece que la mercancía que importas, que tú le estás poniendo 20 pesos, en el libro que ellos tienen hay un costo estimado de 60 y por lo tanto tendrías que dejar una garantía por la diferencia, que son los 40, para que ellos inicien una investigación y analicen si tu precio ese que estás poniendo ahí de 20 pesos es real o no. Y entonces va a abrir un pedimento, en el pedimento aparecerá esa parte y entonces qué costo de adquisición le vas a poner a tu mercancía. Ese es un tema muy interesante para el tema de costos e inventarios, ¿no? En el tema del costo de adquisición, imagínate que la autoridad considera que la mercancía que tú adquiriste, me pones que es de 20, realmente es de 60, y en mi investigación, que en 2, 3 meses le digo, es de 60, o no es de 60, es de 50 o de 40, entonces tu costo de adquisición se va a ver modificado y por lo tanto, pues vas a tener ahí unas partidas de no deducibilidad por haber mentido en el costo de adquisición. Es muy importante esta fracción si tú manejas mucha mercancía de importación. Si así lo haces, es el que tomar muchas providencias en este concepto que está aquí, ¿no? Que es las mercancías que tienen que ver con la importación. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda de todos los que estamos aquí presentes? ¿Alguna pregunta, duda? Acuérdense que no es de monólogo. Maestro, buenas tardes. Oscar dice que todo bien. Y los demás. Todo bien. Bueno. Déjenme, voy a cambiar una presentación. Perdón, Maestro, buenas tardes. Y bueno, así es.
Maestro. Vamos a cambiar esta. Porque vamos a entrar a la fracción 15. La fracción 15 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Sí? La fracción 15, que básicamente nos habla de esto. Habla de lo siguiente. La fracción 15 habla de lo siguiente. Habla de las pérdidas por créditos incobrables. La fracción 15 establece pérdidas por créditos incobrables y ponen algunas situaciones en las cuales nosotros tenemos que estar alertas, ¿no? Primero, que se va a considerar el saldo que tú tengas. Yo digo que el saldo que debes de tener en tu contabilidad de la partida estimación de cuentas de cobro dudoso, debes de analizarlo con un análisis de las partidas de las cuentas por cobrar, que ya de acuerdo a la política que tú tengas en la empresa implementada, saber si ya están en una imposibilidad ya práctica de cobro, ¿no? O ya estás en un periodo de prescripción dependiendo el documento. Si estás en uno de esos casos, como lo establece aquí la misma disposición, que dependiendo en el supuesto que estés, si estás en el supuesto que haces operaciones con el público en general, si haces operaciones con el público en general y tus precios están, el costo de esas operaciones es de 5,000 pesos y hasta 30,000 UDIs, pero es con el público en general, que no se haya obtenido su cobro en un año después de que incurran en la mora. Después de que incurran en mora, que haya pasado un año, le das aviso al buró de crédito, vas y das un aviso y se considera incobrable en el mes en que se cumple el año. En el mes en que se cumple el año, en ese momento tú ya la vas a considerar incobrable y mandas el aviso al buró de crédito, porque pues así lo tienes que hacer. En todas sus operaciones de público en general, así tienen que ser. Siempre y cuando no pasen las 30,000 UDIs. ¿Sí? Porque si es mayor de 30,000 UDIs, acuérdate, acá arriba, aquí sí vas a tener que presentar una demanda. Y tendrás que presentar una demanda ante la autoridad judicial. Hay que dar informe al buró de crédito igual y vas a presentar una declaración informativa el 15 de febrero del año que corresponda. que este año pues fue en febrero, ¿no? Pero pues tienen que darse todos esos supuestos, ¿no? Ahora bien, en el caso de actividades empresariales, en el caso de la actividad empresarial, que tienes una operación con empresas que tengan actividad empresarial, dice, tendrás que darle aviso al deudor. Entonces, aquí, en lo personal, yo siempre he comentado que para darle aviso al deudor, muchos despachos de muchas empresas han utilizado despachos de abogados. Los despachos de abogados hacen la diligencia y obviamente presentan un escrito, la otra no te lo quiere aceptar. Bueno, o sea, es un dimes y diretes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se procuró hacer en su momento? Bueno, se procuró hacer que en el caso de la darle aviso al deudor, utilizando el Código Civil, dependiendo del estado donde ustedes radiquen, existe la figura de la jurisdicción voluntaria. Y en el tema de la jurisdicción voluntaria se le da aviso mediante el juzgado de lo civil, va el actuario, va y le da el aviso de manera judicial, va y se regresa con el juez y el juez te emite un documento que te va a servir de aval de que tú le diste aviso a él para que él acumule el ingreso y tú puedas presentar la deducción. Y a su vez lo das de alta en el buró de crédito también y presentas tu información informativa, pero siempre y cuando sea hasta 30,000 UDIs.
pero si sobrepasa las 30,000 UDIs, tendrás que presentar la demanda judicial. Eso es necesario, la tienes que hacer. Y aparte tienes que hacer el buro de crédito. Ahora bien, ¿qué pasa cuando presentas nada más la demanda y ahí la dejas? No. La autoridad está de alguna manera viendo todo ese tipo de operaciones en los juzgados y no quiere que nada más vayas y metas la demanda y ahí la dejes dormir, ¿cómo se llama? El sueño de los justos, ¿no? Sino que quiere que les dé seguimiento, porque si tú presentaste la demanda y nada más la dejaste ahí para presentar la deducción y presentar la informativa y no le diste seguimiento, en muchos de los casos la autoridad le está dando reversa esas operaciones y entonces te está acumulando el ingreso que tú dedujiste basado en una demanda que no ha seguido. Por eso es importante que en el caso de que sea mayor a 30,000 UDIs, el caso lo tienen que analizar muy bien porque van a tener que ser el procedimiento judicial normal y hay que darle seguimiento hasta el final, ¿no? Hasta donde tenga que hasta donde tenga que llegar, como dicen, ¿no? Entonces, sí es importante todas estas situaciones, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? Conta, ¿puedo hacer una pregunta? Blanca, Sí, ¿no? ¿no? ¿Todo bien? No, sí, yo Conta. Bueno. Ay, no me oye. No sé con quién habla, yo creo que habla con otra Yo, persona. conmigo. ¿No? Bueno, es que no la veo también, porque no más veo la pura Estoy frente. acá. Nada más veo la pura frente, Blanca, te veo la Sí, pura perdón, frente. es que mi máquina como Bien. que no estoy bien. En el caso de la fracción 16, que son comisiones y sueldos que están condicionadas al cobro. ¿En qué casos? Cuando tienes enajenaciones a plazos, o cuando hay un tema de contrato de arrendamiento financiero. Cuando hay remuneraciones a empleados o a terceros con ellos relacionados que estén condicionados al cobro de los abonos o enajenaciones a plazos o contratos de arrendamiento financiero en que haya intervenido, estos se deduzcan en el ejercicio en que dicho abono o ingreso se cobre, siempre que satisfagan los requisitos que establezcan la disposición de el 17 fracción tercera. Pues aquí hay que tener mucho cuidado con las personas que se le paga en este tipo de empresas y que su salario está condicionado a que se cobren esas partidas, porque solamente va a ser deducible esas comisiones o en el caso de sueldos cuando se cobre el pago mensual del arrendamiento financiero o de la enajenación de plazos en el plazo que se vaya a dar, pues va a ser solamente deducible en ese momento. No es como las demás nóminas que lo vas haciendo semana con semana, no. Ahí como están condicionadas a que se pague y hay que ver el contrato, cómo lo tienes establecido con ellos, ¿no? Tu contrato de trabajo, ¿no? Sí, para que lo tomen mucho en cuenta si tienes una empresa que tiene esas características en los ingresos, ¿no? Fracción 17 dice que tratándose de pagos efectuados a comisionistas mediadores en residentes en el extranjero, se cumplan con los requisitos de información y documentación que establezca el reglamento. ¿Y qué establece el reglamento? Artículo 52. Artículo 52 del reglamento. Si tienes comisionistas extranjeros o mediadores extranjeros, dice el 52, dice los contribuyentes deberán probar que quienes perciban dichos pagos están en su caso registrados para efectos fiscales en el país que residen o que presenten la declaración periódica de impuestos de dicho país. ¿Cómo lo solucionas? Dame una constancia fiscal de tu país y con eso es suficiente. O sea, tú estás pagando comisiones a un comisionista en el extranjero, a un mediador extranjero, y obviamente si es así, hay que atender el título quinto
en base a ver si hay retención o en qué momento vas a hacer la retención y el porcentaje. Pero sí es importante que te entregue la constancia para efectos tributarios. Eso es muy importante. Así es que si estás manejando esa temática, tienes que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Y cerramos esta tarde con la cereza del pastel, la fracción 18. ¿Y qué establece la fracción 18? Los requisitos que debe de tener las deducciones, la fecha en específico que deben tener las deducciones. Y esto es, dice, el plazo, dice que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece la ley. O sea, cada deducción tiene un requisito indispensable. Entonces, cada deducción, el requisito que establezca, tienes hasta el 31 de diciembre para eso, ¿sí? Hay sus casos, como lo vimos con los salarios, que hay unos casos excepcionales. Los salarios, pues, tienen esa situación, ¿no? El salario tiene un caso especial en el cual, pues, tenemos hasta la presentación de la declaración anual de acuerdo al artículo 54 del reglamento del impuesto a la renta, pero eso no quiere decir que lo voy a hacer hasta aquella fecha, sino que tengo 31 de diciembre para cumplir cualquier requisito. Oye, tengo el requisito del comprobante. Hice el pago el día de hoy. No me dio el comprobante. ¿Puedo acreditar el IVA? Sí se puede acreditar el IVA, porque el IVA se acredita en el momento en que se paga. Si bien es cierto, un requisito para que el IVA sea acreditable es el comprobante, lo cierto también es que tengo hasta el 31 de diciembre para que me emitan el comprobante. Y ya no más, no pasaría nada, ¿sí? De eso ya subieron en el grupo del WhatsApp, subieron una sentencia donde habla el tema del IVA. ¿Qué otra cosa? Si tratándose del comprobante, a que se refiere la fracción 3 de este artículo, este se obtenga más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración. Sí, de sencillo, ¿no? Dice, respecto de los documentos comprobatorios en las retenciones y de los pagos a que se refiere la fracción quinta y sexta de este artículo, que tiene que ver con salarios, y creo que el otro tiene que ver con, el sexto tiene que ver con títulos, no es cierto. Es el salario, sexto, el tema del IVA, tiene que ser el tema del IVA. Dice, respectivamente, los mismos se realicen en los plazos que a efectos establecen las disposiciones fiscales y la documentación comprobatoria se obtenga en dicha fecha. ¿Cuándo? En el ejercicio. Dice, tratándose de declaraciones informativas, ojo, declaraciones informativas, a que se refiere el artículo 76, el 32, fracción quinta y séptima, y octava del IVA. Estas deberán presentarse en los plazos al que establezca el citado artículo 76 y contar a partir de esa fecha con los comprobantes fiscales correspondientes. Además de la fecha de expedición del comprobante de un gasto deducible, deberá corresponder al ejercicio en que se efectúa. Por eso les digo que en el caso, a excepción de la nómina, tiene que corresponder del ejercicio. Sí, tiene que corresponder del ejercicio. Y acuérdense que los comprobantes tienen dos fechas. A ver, ¿no es la fecha de emisión? Sí, dos fechas como mínimo, ¿no? La de emisión y la de timbrado. Entonces, sí hay que cuidar esa parte, ¿no? Ahora bien, anticipo de gastos. El tema de anticipo de gastos, que es el tema del 27, fíjense, 25 fracción 3, estos serán deducibles en el ejercicio que se efectúen. Ojo, el anticipo de proveedores no es deducible. El anticipo de gastos sí. ¿En cuándo? En el ejercicio que se efectúe. ¿Qué requisito tiene de tener? Comprobante fiscal. Un comprobante de anticipo, con eso se hace deducible. ¿Y cuánto tiempo tengo para que me dé el otro comprobante? Hasta el próximo año. Tienes todo un año. Dice, en el mismo ejercicio que se pagó y el comprobante fiscal que ampara la totalidad de la operación por el que se efectuó el anticipo a más tardar el día del ejercicio siguiente a aquel que dio el anticipo. ¿Y qué es lo que tiene que pasar cuando sucede que me van a dar un comprobante el siguiente año de todo?
pues le resto el anticipo y se acabó, ¿no? Fíjense, el anticipo me lo está haciendo deducible de gastos, ¿eh? De gastos, más no el de proveedores, que sea, perdón, más no el de proveedores que tienen que ver con el costo, ¿sí? Pero el de gastos sí no hay problema, eso lo puedo hacer deducible. La deducción del anticipo en el ejercicio que se pague será el monto del mismo y en el ejercicio que se reciba el bien o el servicio, la deducción será por la diferencia entre el valor, me queda claro, los que les comentaba, ¿no? En el caso de las informativas, ojo, de las informativas, el último párrafo de la fracción 18 te establece que cuando el contribuyente presente declaraciones informativas a lo que establezca el artículo 76, a requerimiento de la autoridad, ojo, a requerimiento de la autoridad, dice, no se considerará incumplido, no se encuentra, o sea, si la autoridad te da un requerimiento, no hay incumplimiento siempre y cuando tú cumplas dentro de un plazo máximo de 60 días siguientes. Entonces, en caso de que te vayan a querer multar por una declaración informativa a requerimiento de autoridad, tú presentas la declaración informativa dentro de los 60 días una vez que sea notificada esa declaración informativa, cuidar esa parte de las fechas de notificación y si te llega una multa la puedes meter un escrito y aclararla, decirle que no hay sanción porque la fracción 18 del artículo 27 del impuesto a la renta te establece que aunque me requiera la declaración informativa, no está incumplida la obligación y por lo tanto no estás sujeta a una sanción, ¿sí? Entonces es interesante esta parte, ¿no? Para que lo tomemos en cuenta, todo este tipo de situaciones que tienen los contribuyentes y que puedan llegar a tener. Preguntas, dudas. Preguntas, dudas, muchachos. Te veo nerviosa, Blanca. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, contador. Es que hace rato no me escuchó ahí la pregunta esa de donde dice las cuentas incobrables del público en general. Ajá. ¿Por qué se van a considerar como incobrables si se supone que la factura del público en general se hace en el momento en que se está cobrando? Es que hay operaciones con el público en general, por ejemplo, en las tiendas departamentales, que vas y pides un crédito, que pides una situación de crédito, ellos te lo consideran como público en general, no te lo van a considerar como una de actividad empresarial, porque si fuera de actividad empresarial, tendrías que presentarle tu RFC donde venga la actividad empresarial y por lo tanto tendrían ellos que valorar la otra parte, ¿no? O sea, Ese en este es caso, lo que yo lo veo. Por eso, básicamente está establecido eso de público en general para tiendas departamentales, ¿eh? Que es donde más se da ese tipo de acciones. Y perdone, no te había escuchado. perdón, bueno, sí, es que sí se me quedó un poco, dije, bueno, si están haciendo las de el público en general, en ese momento en que yo estoy recibiendo el efectivo, si la persona que va a comprar no me pide factura, pero sí tengo un ingreso, pues voy a facturar en este momento al público en general, no tendría que mandarse a cuenta incobrable. Es correcto. Sí, sí. Necesariamente son situaciones que ya serían operativas de la empresa, ¿no? Ok. Pero te digo, Ok, sí, la incobrabilidad va en ese sentido. ok. Está bien, Conta. Muy bien. Gracias. Un abrazo a ti. ¿Alguien más? Porque ahora sí como que andamos corriendo porque sí me toca viajar. Entonces, bueno, si no hay más, pues estamos ahí pendientes para la próxima. Ya nos faltan algunas fracciones del 27 y vamos a ir viéndolos a detalle ya para terminar esa parte. ¿Qué onda, Rafa? Andas en el helicóptero, ¿no? Está apagado el micrófono. Micrófono apagado. Ahí está. Ahí estamos.
Es que todavía es otro medicamento. Ah, Pero aquí estamos, aquí el cañón. voy muy bien. ¿Todo bien? Sí, gracias, ya estoy Muy bien. carrereado, pero sí. Igual andamos a las carreras, igual. ¿Qué vas a Córrele, ve y dile, ya nos vamos, ¿no?